Bien, la semana pasada estuvimos hablando cuál era el origen, ¿no? Este asunto de, bueno, los españoles que vinieron a colonizar, cuando se mezclan con las indias, con las mujeres aborígenes y tienen estos hijos que son hijos ilegítimos. Piensen que el tema de los hijos ilegítimos es una historia que ha llegado hasta hace relativamente poco, hasta hace, no sé, no quiero decir pavadas, pero hasta hace, no sé, yo estimo que por lo menos hasta la mitad del siglo XX, hola, buen día, Carito, hasta la mitad del siglo XX, no sé, inclusive más acá, los hijos naturales, que así se les llama, los hijos, entre comillas, ilegítimos, o sea, los hijos que no nacen dentro del matrimonio, siempre tuvieron, o no tuvieron derechos, o siempre fueron de algún modo excluidos de la sociedad. Gracias a Dios, hoy en día no es tan así, porque de última nadie tiene la culpa del lugar en que nació ni hijo de quiénes es, porque la verdad es que uno no elige a sus padres. Justamente todos estos hijos ilegítimos de los españoles y aborígenes tenían una vida bastante complicada, porque ellos no heredaban, por ejemplo, como que onda que los padres no estaban obligados a mantenerlos tampoco, así que vivían siempre una vida de privaciones y de marginalidad. Entonces, la clase gaucha, probablemente la palabra gaucho venga de esta palabra guacho, que significa que no tiene padres, ¿no? Todavía en el campo se sigue usando, para los animales huérfanos se les sigue diciendo guacho, ¿sí? Muchas veces a esos animales huérfanos se los cría con, no sé, con mamadera, porque muchas veces no hay una madre que amamante. A esos animalitos todavía hoy se les dice, se criaron guachos, ¿sí? Se criaron sin padres, biológicos o no, no importa. De la palabra guacho se produce lo que se llama una metátesis, que significa un cambio en el orden de las letras, y se convierte en la palabra gaucho. Esta gente, privada de derechos, de no tener propiedad, emigra hacia sur de Brasil y Paraguay sobre todo, emigra hacia el sur, dijimos ya Juan de Garay, fundan la ciudad de Santa Fe, suponen que ahí sí van a tener derechos, bueno, se produce una revuelta, bueno, se producen unas cuantas cosas bastante incómodas, más adelante fundan la ciudad de Buenos Aires, pero esta clase sigue estando al margen de la sociedad. Siguen, o sea, si les dan tierras de las afueras. En fin, se complica bastante la cosa porque están excluidos socialmente. Más adelante, sobre todo esto ya hablamos, cuando viene el gobierno de Rosas a partir de 1828 y hasta 1852, fueron muchos años. Durante el gobierno de Rosas empiezan a surgir con más fuerza las estancias y empiezan a poner alambrados para el ganado. ¿Se acuerdan que antes el ganado era ganado cimarrón? ¿Qué significaba que fuera cimarrón? Era ganado salvaje, que lo habían traído los españoles, tanto caballos como vacas, que no son originarios de acá de América. Los españoles en sus diferentes viajes fueron trayéndolos. Estos animales quedaron sueltos en el campo, en la pampa, lo que se llama la pampa húmeda, que abarca Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, parte de la provincia de La Pampa, que es una especie de llanura, es una llanura infinita. De hecho, algunos autores le llaman el desierto, aunque técnicamente no es desierto en sentido geológico, ¿no? Es un desierto en el sentido de que no había ciudades, ¿no? Era una especie de llanura interminable que para todos los lugares que miraras se seguía viendo campo, ¿sí? Prácticamente sin árboles. Bueno, en esta llanura los animales salvajes se reproducen indefinidamente y los indios comienzan primero a domesticar el caballo, ¿sí? Es muy frecuente que el indio tenga un dominio muy particular sobre el caballo, ¿no? Lo maneja muy bien el indio. Y del mismo modo el gaucho. El gaucho también empieza a domesticar el caballo. Al principio se cazan caballos cimarrones. La palabra cimarrón, y estaría bueno que vayan haciéndose una especie de glosario, porque vamos a encontrar muchas palabras que son particulares de la jerga gauchesca. El cimarrón es el caballo o la vaca salvajes, ¿sí? Que no han sido domesticados. También se le llama cimarrón al mate amargo, ¿sí? El mate salvaje, digamos. Bien. Entonces, el gaucho, al principio, como está fuera de la ley, o sea, la ley no contempla, la ley de la sociedad, digamos, las leyes no contemplan al gaucho. El gaucho es un ser libre y lo que más aprecia el gaucho es la libertad.
La libertad, en segundo lugar está el valor de la amistad, porque recuerden esa palabra, la gauchada, que se usa para definir un gesto de amistad y de solidaridad sin esperar nada a cambio. Esos son los valores del gaucho, sobre todo la libertad y la fidelidad al amigo, ¿no? Al amigo, al hermano. Otra cosa que valora mucho el gaucho es su caballo. ¿Por qué? Porque el gaucho es nómade, no tiene un lugar de residencia fija. Cuando las estancias no existen, o sea, antes de Rosas, el gaucho era libre y andaba por toda la pampa cazando literalmente vacas para comer la carne que no se podía conservar. Ya hablamos sobre esto en la clase pasada, porque no había frigoríficos, no había heladeras, no había electricidad. Entonces la carne no se podía exportar, no se podía vender, no se podía nada, porque la verdad es que no había cómo conservarla, se echaba a perder. Lo que sí se vendía, se comercializaba era el cuero de las vacas. Entonces muchas veces los gauchos vivían de cazar vacas salvajes, vacas cimarronas, desollarlas y vender los cueros y comer la carne, bueno, lo que pudieran aprovechar, después, bueno, se desperdiciaba el resto. Pero en la época de Rosas comienza el reparto de tierras. Recuerden también que está en simultáneo con esto está el problema del indio, ¿sí? No hay una convivencia pacífica con las tribus que todavía habitan provincia de Buenos Aires y de ahí hacia el sur, sobre todo. Y Rosas intenta una avanzada en contra de los indios, que le llamó también conquista del desierto, y fue moviendo la frontera con el indio de lo que hoy en día sería más o menos Tres Arroyos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un poquito más arriba. Hoy en día sería Sierra de la Ventana. ¿Alguien conoce Sierra de la Ventana? En esa zona pasaba la frontera con el indio en la época de Rosas. Y bueno, y Rosas intenta llevarla un poquito más al sur, con un cierto éxito. Les conté también la semana pasada que una de las estrategias era cavar una zanja todo a lo largo de la frontera, que parecía un recurso bastante ingenuo, ¿no? Pero bueno, era cierto, los indios podían entrar a hacer los malones, pero no podían sacar los animales al salir. Entonces, bueno, desalentaba un poco, pero una zanja, ¿cuánto puede impedir un malón indio? Bastante poco. La cuestión es que el gaucho, cuando surgen las estancias, al expulsar a los indios, ir ganando terreno, las familias pudientes de Buenos Aires se van apropiando de estos campos. Entonces, los gauchos pierden territorio que antes usaban a discreción. Así es que los gauchos tienen que comenzar a emplearse como peones en las estancias y el gaucho no está acostumbrado a tener un patrón y a ser maltratado por cualquiera. O sea, sí, está acostumbrado, pero por eso se volvió nómade y por eso aprecia su libertad, ¿no? Entonces, este asunto de los alambrados, de que ya el terreno no es libre para hacer y deshacer, limita las posibilidades de la supervivencia del gaucho. Así que el gaucho busca trabajo donde hay, haciendo las tareas del campo, ¿sí? ¿Cuáles son las tareas del campo? La doma del caballo, la marcación de los animales, no sé si saben lo que es marcar los animales, una vez por año se hacen una especie se llama la yerra, que se junta a los animales para ponerle la marca del dueño, ¿sí? Se hacía antiguamente con un hierro caliente, se marcaba a los animales, hoy en día no, se les pone un precinto a la oreja, se castraba a los... se usa mucho castrar a los toros cuando son, digamos, para producir carne. A eso se le llama capón o tiene otro nombre. Bueno, ya me va a salir. No sé si ya me va a salir, no me acuerdo ahora. Bueno, todas estas arrear animales, llevar animales de un campo a otro, eran los trabajos frecuentes del gaucho. ¿Qué herramientas usa el gaucho para esto? Las boleadoras que heredó de los indios. Ya hablamos el otro día sobre las bolas y de dónde viene la palabra boludo, que es el gaucho que va en la vanguardia de los ejércitos en la lucha contra los indios, en las guerras con el Brasil, contra el Paraguay y todo eso, ¿no? El gaucho se lo pone en primera fila porque es alguien descartable, ¿no? Es lo que vamos a ofrecer para que lo maten primero. El resto de los criollos, a los soldados más preparados, los que por ahí llevan armas de fuego o algo, eso los ponemos más atrás, ¿no? Entonces el gaucho utiliza la boleadora, que hereda de los indios, el lazo,
que es son tientos de cuero trenzados, que se usa para atrapar animales a distancia también. Ustedes conocen el lazo, si no es nada del otro mundo. El facón es un cuchillo, ¿sí? Más o menos de este tamaño, una especie de, más grande que un puñal, más chico que una espada, una especie de cuchillo de monte, digamos, ¿no? El facón. Tiene también una vestimenta particular el gaucho, y la vestimenta del gaucho es una vestimenta funcional. ¿Qué significa funcional? Que tiene diferentes usos. El poncho, por ejemplo, que usa el gaucho como abrigo, no se usa solo como abrigo, se usa como se usa como tapado, digamos, ¿no? Como abrigo para ponerse, pero también se usa como frazada porque el gaucho suele dormir a la intemperie, y se usa también como defensa. Muchas veces, yo no sé si lo hemos hablado esto, creo que lo hablamos a propósito de miocidio en algún momento, que alguien se saca la capa y se la enrolla en el brazo. Bueno, el gaucho hacía esto con el poncho, ¿sí? Se enrolla el poncho en la mano izquierda para usarlo en las peleas como escudo, ¿sí? Para parar los golpes del adversario. Otras cosas que hacen, por ejemplo, con el poncho es bueno, hay un episodio de Martín Fierro, que espero que logremos leerlo, en el que Martín Fierro pelea contra la policía, y una de las estrategias de él es tirar el poncho por delante, y cuando un policía pisa el poncho, él tira del poncho y el policía se cae. Entonces, la vestimenta es utilizada con otros fines también. Por ejemplo, el sombrero. El sombrero es para del sol, pero también se utiliza para sacar agua de un arroyo para tomar, por ejemplo. Hay algo más acá que aparece y que hace también mucho a nuestra esencia de Argentina, y que es la viveza criolla. El gaucho es inteligente para encontrar la manera pícara, ¿sí? La picardía, para sacar ventaja de algunas situaciones desventajosas. No significa que sea un ventajero necesariamente, ni que sea una mala persona, ni que vaya por la vida con segundas intenciones, sino que suele aprovechar las circunstancias para tratar de sacar, o sea, con viveza, con astucia, tratar de cambiar una situación adversa en algo positivo. Acerca de la vestimenta, el gaucho no usaba bombachas de gaucho. ¿Conoce las bombachas de gaucho? La bombacha de gaucho es una cosa más moderna, digamos, y ahora les voy a contar por qué. Y de hecho se sigue usando muchas veces en la moda, digamos, cotidiana. La bombacha de gaucho ha ido evolucionando, hoy en día es algo más o menos así, ¿no? Y de hecho sí. La venden para uso cotidiano. Hay mucha gente, inclusive en la ciudad, que las usa, ¿no? Una versión más gauchesca es esta así más ancha, que se usa mucho en los trajes típicos tradicionales para bailar malambo, por ejemplo, en las danzas folclóricas. Este es el modelo que se usa, más ancho. Pero originalmente los gauchos no usaban bombacha, ¿sí? Usaban otra cosa. Ahora les voy a contar por qué empiezan a usar la bombacha y cuándo. Antiguamente se usaba el calzón, a veces calzón cribado, y a veces y siempre el chiripá, sino un calzón común y corriente. A ver si encuentro. Acá hay una especie de evolución de la vestimenta del gaucho. Fíjense el penúltimo, no sé si ven mi cursor, que lo estoy señalando. ¿Se ve o no se ve? Sí, el tercero. Sí. El tercero tiene lo que se llama un calzón. Esta es la vestimenta tradicional del gaucho, ¿sí? Es una especie de pantalón largo, normalmente de una tela liviana, blanco, sobre el cual, cribado le llaman al que tiene como puntillitas en el borde, ¿sí? Sobre el cual se pone el chiripá. El chiripá es un cuero o una tela cruzados, no sé si se llega a ver acá, que se pone cruzado como si fuera un pañal y se sujeta con la faja. No sé si alcanzan a verlo, porque seguramente mi pantalla se va a ver chica. La vestimenta típica, tradicional del gaucho es esto, ¿sí? Es el calzón con un chiripá arriba. ¿Para qué sirve el chiripá? Bueno, el chiripá es para proteger la entrepierna, sobre todo cuando cabalgan, ¿no? Arriba del caballo. Muchas veces es de cuero. Martín Fierro cuenta que en algún momento él estaba tan pobre que lo único que le había quedado era una manta que él usaba como chiripá, y era su única prenda de vestir, ¿sí? Acá hay otra imagen, el calzón largo y arriba el chiripá. Esa es la vestimenta tradicional.
una especie de camisa, el pañuelo al cuello, ¿sí? Que sirve tanto como abrigo, muchas veces lo usan como vincha también, en las tareas del campo. El chalequito se los debo, me parece que es posterior, y el poncho, por supuesto, del que ya hablamos. Más adelante, entonces sí se usa la bombacha de gaucho, pero la bombacha es posterior a 1870. ¿Por qué posterior a 1870? Porque esto es de la época de la conquista del desierto de Roca, ¿sí? Lo traen de una de las guerras creo que la guerra de Crimea, no estoy segura, una guerra que se produce en la zona de Turquía, y son rezagos militares, por eso tiene forma de babucha turca, porque claramente el origen es turco. Bueno, la cuestión es que este es el calzón y el chiripá es la vestimenta tradicional. En Martín Fierro vamos a ver que él se viste con calzón y chiripá, lo menciona. Pero más adelante aparece la bombacha de gaucho, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver ahora por ahí en los festivales folclóricos, que ya no son tan populares como eran cuando yo era chica, por ejemplo, y muchas veces como moda incluso urbana, ¿no? En el campo es re frecuente que la gente use bombachas porque son muy resistentes, ¿eh? Son de una tela muy resistente. Bueno, esto lo traen como rezago de alguna guerra de Oriente, así de Turquía, de la que es ahora la zona de Turquía, si no me equivoco la guerra de Crimea, pero no estoy segura, lo traen como rezago militar y es lo que le dan a los hombres, a los gauchos, para vestirse durante la campaña de la conquista del desierto, y al gaucho le resulta cómodo y la adopta, ¿sí? Es una especie de pantalón ancho cerrado abajo, ¿sí? Con una pretina, o sea, con un puño, digamos, ¿no? Una babucha común y corriente, pero de una tela más gruesa y resistente. Al gaucho le gusta, le resulta práctica, por eso la adopta. ¿Qué pasa a partir de 1878? En realidad, en 1872, cuando estamos en el gobierno de Sarmiento, Sarmiento no quería a los gauchos. Creo que hablamos un poquito de Sarmiento la semana pasada. Sarmiento es una figura muy, muy importante dentro de lo que es la historia argentina, referido sobre todo a la educación, ustedes saben, ¿no? Hay algo que yo rescato de Sarmiento mucho, porque es una figura muy controvertida, muy criticada. Rescato la visión de Sarmiento del país que quería que tuviéramos, ¿sí? Sarmiento tiene mucha claridad de visión acerca de qué es lo que quiere. Yo les conté que la ley de educación que impulsó Sarmiento, la 1420, tuvo una vigencia de más de 100 años, ¿eh? Se la derogó en 1994 recién. Y la ley salió en 1880, la ley de educación. Sarmiento ya no estaba en el poder, pero él la impulsó y durante su gobierno fundó muchísimas escuelas. Esa ley dice que la educación primaria tiene que ser obligatoria y universal y laica, o sea que no tiene que ser la iglesia la que eduque, sino que tiene que ser el Estado el que provea la educación, y que tiene que ser para todo el mundo. Todos los niños tienen que escolarizarse. Bueno, esa ley era una ley de avanzada. Y Sarmiento tenía una mirada muy clara de qué tipo de país querían construir. Estamos hablando de una época en que nosotros éramos potencias, ¿sí? Ya habíamos dicho esto, que estábamos para 1910, para el centenario de la Revolución de Mayo, estábamos octavos en el mundo como potencia económica. Teníamos trenes, teníamos subterráneos, bueno, subterráneos un poquito posterior, teníamos caminos, la producción de carne, porque ahí sí ya con Rosa comienzan los saladeros de carne. Entonces, aunque si bien no existe refrigeración, sí la carne se sala para conservarla y se exporta. Entonces, para 1910 éramos potencia. Pero en 1880, vuelvo otra vez, poquito antes de 1870, el gaucho seguía siendo marginal. Y había una ley, incluso impulsada por el mismo Sarmiento, que no quería a los gauchos porque decía que eran malos, tiene obras escritas sobre esto. Una vez se llama Facundo, Civilización y Barbarie, que habla sobre los civilizados y los bárbaros, ¿no? Y que lo que él quiere para el país, impulsar para el país, es la civilización. Entonces, él deja en claro que la política social excluye al gaucho, ¿no? Aunque siempre dice que la educación es la que tiene que redimir a todas las clases. La cuestión es que hay una ley vigente en la década de 1870, un poco antes también, que es la ley de vagos y mal entretenidos. Es simpático el nombre, ¿no? La ley de vagos y mal entretenidos. Y que significaba esta ley que si vos no tenías un trabajo fijo o si estabas de parranda en alguna pulpería, la pulpería es una especie de bar
que funciona tanto como bar como almacén, el lugar donde se va a hacer, donde la gente del campo hace las compras y donde se reúne a jugar, a beber, a cantar, a celebrar. Se estaba haciendo una pulpería de fiesta, digamos, de pachanga, era posible que pasara la policía, hiciera una razzia y llevara a todos los gauchos que se encontraban ahí sin trabajar a la frontera con el indio para defender la frontera. De hecho, esto es algo que le pasa al personaje Martín Fierro, ¿no? Que pasa la policía, hace una razzia y se los lleva a la frontera. Los llevan con promesas que, por supuesto, después nadie cumple, ¿no? Porque el gaucho más bien hay que sacárselo de encima. Es un fastidio, es una molestia en la sociedad, no tiene un lugar en la sociedad. En 1872, José Hernández, que es el autor del Martín Fierro, que es un hombre que se crió en las estancias de Rosas, conoce al gaucho muy, muy de cerca, se convierte en diputado, si no me equivoco, creo que no senador, creo que diputado, José Hernández, y decide impulsar leyes que regulen la vida del gaucho y que más bien busquen incluirlo a la sociedad en vez de excluirlo. La composición del Martín Fierro es un esfuerzo que va en este sentido, así que al Martín Fierro no lo podemos leer fuera del contexto político y social de la década de 1870. José Hernández tiene un objetivo político con esta obra y que es movilizar al resto de la clase dirigente y mostrarle la situación, la realidad del gaucho y la necesidad de ampararlo y no de excluirlo. Que más bien al gaucho hay que incluirlo mediante la educación y el trabajo y no seguir persiguiéndolo como si fuera realmente un delincuente. Este muchacho José Hernández tiene éxito en su gestión y para 1879, que él escribe la segunda parte del Martín Fierro tiene dos partes. La primera parte de 1872, tomen nota de esto, la primera parte de 1872 se llama La Ida y la segunda parte de 1879 se llama La Vuelta. Nosotros no vamos a llegar a leer todo, vamos a leer algunos fragmentos de La Ida, creo que tampoco vamos a llegar a leerla completa. Para esta segunda parte ya vemos un cambio en el tono de la obra y en la manera de comportarse del personaje. En la primera parte el personaje es un rebelde que está en contra de la sociedad en muchos sentidos porque él siente que recibe injusticia por parte de la sociedad y entonces reacciona a esa injusticia convirtiéndose prácticamente en un criminal. Pero en la segunda parte, en 1879, José Hernández obtuvo el objetivo que se había planteado, que era el de conseguir leyes. Nada, les decía que para 1879, para la vuelta de Martín Fierro, para la segunda parte, ya José Hernández ha logrado algunas leyes para proteger al gaucho. Por eso la actitud del personaje en la segunda parte es muy diferente. Ya no se presenta a sí mismo como un gaucho malo, lo dice él, la palabra gaucho malo, no como un gaucho rebelde que está en contra de la autoridad, sino como alguien que está dispuesto a incorporarse a la sociedad. 1880 en adelante, fíjense que en simultáneo con la conquista del desierto se le llama a la campaña 1879 del general Roca para expulsar a los aborígenes de lo que sería la Patagonia argentina. Hasta 1880 la Patagonia era nuestra, pero no era nuestra. Recién a partir de 1880 se incorpora en los territorios de la Patagonia al mapa, digamos, ¿no? La semana pasada hablamos acerca de la expulsión de los aborígenes, de una especie de masacre también, una especie de comercio. Obviamente no estuvo bien. No sé, son las leyes de la guerra, ¿no? Que uno por ahí no comparte, porque son crueles, pero la convivencia con el indio era muy difícil también, ¿no? Era un tema de matar o morir muchas veces. Hubo, por supuesto, acuerdos políticos, hubo líderes de los aborígenes que pactaron y que negociaron con el gobierno en ese momento. ¿Quién estaba en el gobierno? Me parece que Avellaneda, no estoy segura. Pactaron y entregaron a sus
a sus congéneres, no sé, a la gente de sus propias etnias. También les comenté que los aborígenes que estaban en ese momento ahí no eran originarios de esa zona, porque los mapuches no son originarios de la Patagonia Argentina, sí son originarios de lo que sea la Patagonia chilena. Ellos invadieron la Patagonia Argentina y ellos fueron los que exterminaron a las tribus originarias argentinas. Por eso les digo que hay que ser cuidadoso cuando uno estudia historia, porque es muy fácil tomar partido por el que te está vendiendo la historia. Y la historia siempre es compleja, nunca hay una sola voz en la historia. Siempre está la voz del que gana y la voz del que pierde. Y hay más voces además. Entonces, bueno, mi sugerencia cuando estudien historia, tomar partido por un bando suele ser siempre una parcialidad. Entonces, bueno, cuando se conquista el desierto, cuando se conquista la Patagonia, resulta que hay que poblarla. Y tal cual como sigue siendo hoy, nadie quiere ir a vivir a la Patagonia, a pesar de que pusieron ferrocarriles casi enseguida. Nadie quiere ir porque es una soledad tremenda, porque no es terreno fértil como es la de la Pampa húmeda, porque está lejos de todo, porque los medios de transporte son lentos. Entonces, bueno, nadie quiere ir a vivir a la Patagonia. ¿Qué se le ocurre hacer al gobierno argentino? Bueno, invitar a la inmigración. Esto habíamos hablado la semana pasada, hablamos de las políticas migratorias que ya están establecidas las bases desde la Constitución de 1853, desde el preámbulo para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Por eso emigrar a Argentina suele ser fácil, porque Argentina muy rápido te brinda este documento argentino para que puedas integrarte a la vida, a la vida social, ¿no? Al trabajo, a la producción, a lo que sea. Incluso los planes sociales, lamentablemente. Entonces, como Argentina siempre fue planteado como un país abierto, lo que se les ocurre a los dirigentes políticos en la época de la conquista del desierto es importar gente. ¿Qué gente importa? Bueno, ellos quieren importar gente de una etnia, entre comillas, superior, ¿sí? Para que venga a poblar la Patagonia y a ocupar todo este territorio, porque piensen que en esa época éramos muy pocos habitantes en Argentina. Ahora somos 44 millones, pero en esa época no sé si llegábamos a... Yo creo que no llegaríamos ni a 10. No tengo el dato preciso, la verdad es que no me lo acuerdo. Pero quieren poblar la Patagonia. ¿Con quiénes quieren poblar la Patagonia? Quieren europeos cultos, en lo posible ricos. Por supuesto, ¿quién es el que está dispuesto a emigrar para ir a vivir a la nada? Y el que es pobre y normalmente no tiene una formación, una educación. Entonces hacen propaganda en Europa de venir a América, porque en América está garantizado la tierra, o sea, vas a conseguir tierra y vas a conseguir trabajo. Y Europa, que está diezmada por las hambrunas, las enfermedades, las guerras, tiene mucha gente que se está muriendo de hambre, y esa gente es la que se sube a los barcos para venir para acá, sobre todo italianos y españoles. Entre 1880 y 1924 vinieron más de 3 millones solo de italianos y españoles, sin considerar de otros países, porque vienen muchísimos judíos, muchísimos alemanes, y fíjense que los judíos y los alemanes se establecen en la zona de Santa Fe y la Mesopotamia argentina. Por eso cuando vamos a Entre Ríos, Misiones, encontramos muchos rubios de ojos celestes, y muchos rusos les llaman, ¿sí? Porque eran alemanes del Volga, sobre todo, que eran alemanes que se habían trasladado a Rusia y que después en Rusia hubo leyes que los expulsaron y decidieron venirse para acá, buscando un lugar donde pudieran tener paz y trabajo. Entonces, bueno, hubo comunidades enteras, ¿sí?, de inmigrantes que se establecieron de esta manera en el campo. Pero nadie fue a la Patagonia, todavía nadie, porque las políticas argentinas, como siempre, son incompletas y como siempre van en pos de intereses personales, ¿sí? Entonces, los terratenientes no estaban dispuestos a ceder tierras, obviamente. Cuando llegan los inmigrantes al puerto de Buenos Aires, se los hace hacer algún tipo de cuarentena y después se los suelta indiscriminadamente a que hagan lo que puedan. No hay una política de distribución dentro del territorio nacional. Por eso nadie va a la Patagonia, porque nadie los lleva tampoco, ni nadie les ofrece algo concreto, ¿sí?, en el interior del país. Entonces, cada inmigrante viene y se arregla como puede. Yo esta historia la conozco de primera mano porque mi abuelo era inmigrante y yo viví 20 años de mi vida con mi abuelo, y a mí me gustaba mucho cuando él se despertaba de la siesta, yo me la acostaba al lado y le pedía que me contara historias de cuando él era chico, de cuando era joven. Entonces me contaba sus historias, la historia de inmigración, de las cosas que hizo cuando llegó. Y era muy azaroso, era venir a la nada misma, aunque todo el mundo venía pensando que acá se iban a llevar el dinero con la pala.
¿Por qué menciono lo de la inmigración si estamos hablando del gaucho? Porque cuando viene este aluvión inmigratorio, la gente que vivía acá, los criollos y sobre todo la clase social alta argentina, que también eran descendientes de europeos, pero que ya llevaban muchos años acá y que se sentían muy superiores, esta clase social alta argentina se empieza a preocupar porque ante la profusión de inmigrantes empiezan a sentir que no hay una identidad nacional. Y entonces empiezan a buscar cuál puede ser el modelo de identidad nacional, más que nada en vistas al centenario de la Revolución de Mayo, ya nos vamos acercando a 1910. ¿Cuál es el modelo de argentino? ¿Qué es lo que tenemos nosotros de tradicional y de particular frente a este aluvión inmigratorio de gente que habla un montón de idiomas distintos que no son el nuestro? Se habla un cocoliche en la calle, de hecho, cuando yo era chica todavía era común, y yo no nací en 1924, por las dudas, ¿no? Pero era común, todavía había muchos inmigrantes italianos sobre todo, y uno en la calle, por todos lados escuchabas esta mezcla de italiano y castellano, ¿sí? De hecho, hay muchas palabras de nuestro lunfardo que vienen del italiano. Laburar, por ejemplo, morfar, son palabras que derivan de algún modo de esta mezcla de idiomas que se hablaba en todas partes, ¿no? Por causa de la inmigración. Entonces, ¿qué encuentra la clase alta para reivindicar la argentinidad? Bueno, encuentran que el personaje del gaucho es el personaje argentino por excelencia. Entonces rescatan la figura del gaucho y la idealizan, sobre todo a través de la literatura. De ahí que Martín Fierro se vuelve un bestseller, ¿sí?, de la literatura nacional y de la identidad nacional. Martín Fierro se convierte en un símbolo de la argentinidad. Hoy en día, para el turismo, digamos, para el turismo exterior, Argentina los símbolos de Argentina son el gaucho y el tango, ¿sí? Hay más cosas, por supuesto, el fútbol y otras cosas más, pero la imagen que Argentina tiene en el exterior, la imagen que vende, es esta idealización del gaucho, que por supuesto tiene muy poco que ver con el gaucho de carne y hueso y las luchas que todavía hoy en día, si abren los diarios y leen, van a ver que sigue teniendo la clase del campo, ¿no? La gente del campo sigue teniendo muchos problemas de tipo social y de tipo económico. ¿Por qué? Porque nuestro país, le guste a quien le gustare y le disguste a quien le disgustare, siempre tuvo un modelo agroexportador. ¿Qué significa? Que nosotros desde siempre somos productores de grano y productores de carne, productores de alimentos, ¿sí?, que tienen muy poco valor agregado. Nosotros producimos, valga la redundancia, un producto y vendemos ese producto sin manufacturarlo, sin convertirlo en otra cosa. Entonces es un comercio bastante primario, ¿no? Para 1910 eso estaba muy bien y con eso nos llamaban el granero del mundo. Nosotros abastecíamos a Europa durante las guerras mundiales, les dábamos crédito a Inglaterra, ¿entienden? Nosotros. ¿Qué pasó después? No voy a decir nada. Saque cada uno sus propias conclusiones. ¿Qué pasó después? Y fíjense que el gaucho de alguna manera sigue siendo el excluido en todo esto, ¿no? Sigue estando en el borde no de la legalidad, pero seguimos sin verlo al gaucho, ¿no? Porque la figura del gaucho como tal, así con las características que yo les di, sí se extinguió. No existen gauchos con las características del gaucho del siglo XIX, pero hay gauchos hoy en día con otras características, ¿sí? Desarrollan más o menos las mismas habilidades, pero bueno, los tiempos han cambiado, se han modernizado en un montón de cosas, ahora ya no son nómades, son sedentarios, están establecidos en lugares específicos, se trabaja el campo con otras herramientas, con otras maquinarias que son muy costosas, que sí, cuando se trabaja bien, se hace buena plata en el campo, pero el tema es que se trabaja muy duro, realmente muy duro, y es muy incierto el trabajo del campo porque nunca sabes si las cosas te van a ir bien o te van a ir mal. Pero me parece que toda esta introducción es necesaria, chicos, para que entendamos el contexto del gaucho, ¿sí? No es nada más un personaje legendario. Martín Fierro es el equivalente, para Argentina, es el equivalente al Cantar de Mio Cid para España. ¿En qué sentido? Además de que es un poema épico, ¿sí?, en cuanto a su forma, ¿no? O sea, es narrativa escrita en verso, es un verso, el tipo de rima, está relacionado con el quehacer del gaucho. Al gaucho le gusta la música, le gusta cantar, le gusta improvisar rimas, y esta literatura que José Hernández compuso, o sea,
Martín Fierro no existe como personaje de carne y hueso, es una idealización del gaucho. ¿Sí? José Hernández mete todas las características de un montón de gauchos en un personaje de ficción. ¿Sí? Martín Fierro es un personaje de ficción. Pero está escrita en el lenguaje del gaucho, en el tipo de verso que canta el gaucho. La rítmica de la poesía de Martín Fierro es una poesía gauchesca en sentido estricto, ¿sí? Está tomada prácticamente, si bien es una idealización, está tomada de cómo el gaucho se expresaba, tanto el vocabulario como la forma literaria, ¿no? El tipo de versos, el tipo de estrofa, ¿sí? Está hecho al estilo del canto gauchesco, ¿sí? Hay un par de lugares que hay payadas, no sé si saben lo que es la payada, es una especie de competencia de improvisación musical. Son dos guitarreros le llaman a ellos, dos gauchos que cantan y se van turnando. Es una especie de duelo, pero cantado, ¿no? No con armas, aunque después termine algunas veces con el facón en la mano y muchas veces termina mal, pero es un duelo de canto, ¿no? Normalmente funciona como adivinanza y respuesta, ¿no? Uno plantea una adivinanza y el otro cantando le responde. Y se hace improvisando, ¿no? Tiene esta gracia de la literatura oral también, ¿no? Si bien Martín Fierro nunca fue un poema técnicamente oral, tiene los rasgos de la literatura oral porque tiene los rasgos de la improvisación de la música gaucha, ¿no? De la poesía gauchesca. Por otro lado, les decía que para nosotros es lo que Martín Fierro es a la argentinidad, lo que el Cantar de Miocida a la españolidad, si existe el término, en el sentido de que es, entre comillas, fundacional de nuestro ser nacional, ¿sí? Así como Rodrigo Díaz encarna el ideal caballeresco de los españoles, el ideal del honor, de lo que es un perfecto caballero, para nosotros Martín Fierro encarna lo que es la esencia del campo argentino, ¿no? La tradición argentina que viene de campo adentro, ¿sí? Como el argentino nativo, digamos, el criollo, se adapta a su circunstancia y cómo se convierte en un personaje nacional. Ya les expliqué cómo se convierte en un personaje nacional y que es una especie de idealización, que el gaucho real de carne y hueso no es tan así, pero bueno, de alguna manera tiene para nosotros este valor épico, ¿no? Este valor de relato épico y fundacional sobre qué los argentinos apoyamos nuestra identidad nacional. El tema de la identidad nacional es un tema también que ha corrido mucha tinta sobre el tema, hay muchas obras escritas, mucha discusión, mucho ensayo sobre quiénes somos los argentinos y de dónde venimos. Y yo creo que nunca lo vamos a dilucidar porque siempre está en permanente cambio esto. Al ser un lugar con una tasa migratoria tan importante, porque todo el tiempo tenemos inmigrantes acá de algún tipo, es muy difícil decir quiénes somos nosotros, ¿sí? Hay ciertos rasgos característicos que los que nos miran desde afuera establecen, pero muchas veces no aplica a todos los argentinos, muchas veces aplica solo al porteño. Entonces es difícil decir quiénes somos los argentinos, porque somos muy heterogéneos entre nosotros y porque tenemos algunos rasgos que se mantienen y que hemos heredado muchas veces de los indios, ni siquiera de los españoles, o ni siquiera del gaucho. La viveza criolla yo creo que viene del indio, no tanto del gaucho, a través del gaucho, pero originado antes. Entonces, bueno, con esto estamos cerrando todo el panorama, ¿no? De lo que sería el contexto de la obra.